Buenas noches, profesor. En la tarde de hoy vamos a desarrollar el laboratorio 2.1 del motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Para este laboratorio vamos a necesitar lo que es un motor de inducción jaula de ardilla de 4 polos, este que tenemos aquí. Vamos a necesitar una fuente de alimentación, la 8823, que es esta. Vamos a necesitar la correa dentada, cables de conexión, un dinamómetro de fuente de alimentación de 4 cuadrantes, que es este que tenemos aquí, una interfaz de adquisición de datos y una fuente de 24AC. Es muy importante tener en cuenta que para este laboratorio tenemos que conectar el interfaz a la fuente de alimentación de 24 voltios para que se registren las respectivas mediciones. Entonces, a continuación vamos a proceder a armar lo que es el circuito de acuerdo con el punto C, como se indica en la figura 2.13. Como se muestra en la figura 2.13. Dice, en el software fije en alta el parámetro gamma de las corrientes I1 y 2. Entonces, en el software abra la ventana de dinamómetro de alimentación de 4 cuadrantes, luego realice la siguiente configuración. Fija el parámetro de función de motor de impulsión, freno de velocidad constante SH. Vamos a hacerlo. Vamos a encender lo que es el dinamómetro y vamos a fijarlo en motor de velocidad constante SH. Y vamos a fijar la velocidad sincrónica del motor de inducción en 1800 RPM, que es su velocidad de sincronización. 1800. Dice la velocidad sincrónica del motor de inducción jaula de ardilla de 4 polos, 1500 RPM para una frecuencia de 50 y 1800 para una frecuencia de 60. Fija el parámetro de 24 en relación a la polea. Aquí está, relación de 24. En relación con el software, inicia la aplicación aparatos de medición. Aquí nos vamos a aparatos de medición. Vamos a medir voltaje de línea, corriente de línea, E1, E2, I1 y 2. Vamos a medir la potencia activa, la potencia reactiva y el factor de potencia. En la ventana de dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes, disminuye el valor de parámetro de velocidad hasta que la potencia mecánica indicada de 200 watts produce un motor de inducción. Entonces, aquí vamos a bajar la velocidad hasta que quede de 1800, la vamos a bajar hasta que quede en 200. Entonces, vamos a iniciar y vamos a bajar, vamos a dejar que se estabilice un poco y la vamos a bajar hasta 200 watts. Bueno, como verán, ya esto forma parte de lo que es el desarrollo del laboratorio que se va a presentar en la guía respectivamente del documento de Word. A continuación, mi compañero Pedro entonces seguirá con parte del laboratorio. Buenas tardes, profesor. Vamos a seguir con la siguiente parte. Y bien, seguimos con el punto 15 que dice que en la ventana del dinamómetro vamos a realizar la siguiente configuración. Fijamos el parámetro función en barrido de velocidad y esto tiene como función que el dinamómetro nos va a operar como motor de impulsión freno de velocidad constante, cuya velocidad varía en el rango definido por los parámetros velocidad inicial y velocidad final. Seguimos también con lo que es, fijamos el parámetro velocidad inicial con el valor de la velocidad sincrónica del motor de inducción trifásico. Esto va a determinar la velocidad a la cual el motor de impulsión freno de velocidad constante hace girar el motor de inducción trifásico durante la primera etapa del barrido a velocidad sincrónica. Luego fijamos el parámetro velocidad final en 200 revoluciones por minuto, por debajo del valor de velocidad
sincrónica del motor de inducción. Esto va a determinar la velocidad a la cual el motor de impulsión freno de velocidad constante hace girar el motor de inducción durante la última etapa del barrido a la velocidad sincrónica. Luego, fijamos en 10 el parámetro número de etapas. Esto va a determinar el número de etapas que el motor impulsión freno de velocidad constante toma mientras varía la velocidad a la cual este hace girar el motor de inducción durante el barrido de velocidad. Luego, fijamos en 7 segundos el parámetro duración de la etapa. Esto configura la duración de cada etapa del barrido de velocidad. Interrumpo, compañero. Por defecto, el software o la guía dice que se debe doblar el tiempo, así que para su defecto vamos a utilizar 14 segundos la duración de la etapa. Continúa. Ok, listo. Luego fijamos en sí el parámetro guardar datos en tabla. Esto nos va a permitir registrar la tabla de datos y los distintos parámetros determinados en parámetros de registro de la tabla de datos. Y luego nos aseguramos de que el parámetro relación de la polea esté en 24-24. Bien. Luego de esto abrimos la tabla de datos, la ventana de tabla de datos, y permita que la tabla de datos registre los valores de velocidad, par y potencia mecánica del motor de inducción trifásico indicados en la ventana del dinamómetro. Luego de esto, en la fuente de alimentación encendemos la fuente de potencia trifásica CA para iniciar el motor de inducción trifásico. Bien, en la ventana del dinamómetro activamos la función que nos dice barrido de velocidad. Luego esperamos mientras se completa la función barrido de velocidad en el rango especificado. Y luego de esto, en la ventana del dinamómetro, realizamos los siguientes ajustes. Fijamos el parámetro de velocidad inicial en 40 revoluciones por minuto, por debajo del valor del parámetro velocidad final utilizado. Compañero, esa es para la segunda etapa. En la primera etapa vamos a ver entonces lo que es se van a generar los datos, se van a generar 10 secuencias de datos con los valores iniciales, que eran 1800 y 1600. Luego, entonces, vamos a generar de manera continua a 40 RPM por debajo de la velocidad inicial y la velocidad final sería 0. Entonces, eso tendría una cantidad X de etapas con un tiempo de duración. Eso nos va a dar un total entre 20 y 24 valores. Continúa, compañero. Ok. Bueno, seguimos en la ventana del dinamómetro. Activamos la función de barrido de velocidad y esperamos mientras se completa la función barrido de velocidad en el rango especificado. Luego, al finalizar el registro de todos los datos, apagamos la fuente de potencia trifásica de la fuente de alimentación. Y vamos a la ventana de tabla de datos. Guardamos los datos registrados. Luego los exportamos a una aplicación de hoja de cálculo. Y en esta aplicación de hoja de cálculo debemos añadir un parámetro a los resultados en rendimiento del motor de inducción trifásica. Y para calcularlo, vamos a dividir cada valor de la potencia mecánica del motor por el valor correspondiente de la potencia activa. Luego esto lo vamos a multiplicar el resultado por 100 para expresar el rendimiento como un porcentaje. Compañero. Sí. Entonces, una vez que ya hemos obtenido los datos, se trabaja en esta tabla. Como mencionó el compañero, tiene
voltaje de línea, corriente de línea, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, velocidad, par, potencia y eficiencia, que no sería más que la potencia mecánica entre la potencia activa por 100. Eso me da el valor de la eficiencia del motor. Una vez que ya tengo esos datos, aquí vemos cómo se presentaron los datos con los intervalos y los valores que pusimos de velocidad inicial, velocidad final. Luego obtenemos lo que es la curva de par. Para ello entonces la guía nos hace un sinnúmero de preguntas, como cuál es el par de ruptura del motor, cuál es el par de rotor detenido del motor, entre otras, y todo eso se va a ver desarrollado en la guía tal cual como se presenta en este punto. Nosotros para su efecto lo que hicimos fue tratar de hacer una comparativa de un gráfico de Excel generado por Excel versus el gráfico que obteníamos del software o del simulador en su defecto. Al final de la guía me dice que el motor de inducción trifásica intercambia los cables conectados a las bobinas del estator. En la fuente de alimentación la enciendo, encienda la fuente de potencia mecánica y verifico cuál es el sentido de rotación. En su defecto, el sentido de rotación del motor sería en sentido horario. Y con esto culminaríamos lo que es la prueba del laboratorio 2.1. Muchas gracias. Gracias.